Dicen que a veces el destino es cruel, que puede convertir a una hija en castigo y a una mujer en moneda de cambio. Eso le ocurrió a ella. Humillada por su propio padre, fue entregada a un guerrero apache, como si su vida no valiera nada. Todos pensaron que sería su final, que aquel hombre, marcado por la dureza del desierto, jamás podría amarla, pero se equivocaron. El amanecer tiñó de rojo los muros de adobe de la hacienda de don Esteban Montoya, un hombre temido en el valle por su carácter severo y su obsesión con el honor. Aquella mañana, el salón principal estaba repleto. Criados, vecinos y familiares habían sido llamados como testigos de lo que él consideraba un acto de justicia. En medio de la sala se encontraba su hija Camila, de rostro dulce y cuerpo robusto, con la mirada clavada en el suelo. Vestía un traje de tonos crema que ya no podía ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Desde niña había sido blanco de burlas, por su figura, por su timidez, por no encajar en el molde que su padre y la sociedad imponían. «Has traído vergüenza a esta casa», dijo don Esteban con voz dura, golpeando el bastón contra el suelo. «Ningún hombre de bien te ha querido como esposa, y tu sola presencia es motivo de murmuraciones». Los murmullos entre la gente estallaron como un enjambre. Algunos movían la cabeza con desaprobación, otros se sonreían con malicia. Camila sintió el corazón encogerse. A un lado del salón, su madre doña Teresa observaba la escena en silencio. Sus ojos revelaban dolor, pero no se atrevía a contradecir al marido. La obediencia era su cárcel desde hacía años. Don Esteban levantó la mano y señaló a su hija con gesto implacable. «Mañana mismo serás entregada a los apaches. Serás el precio de la paz con ellos. Para mí, desde hoy, dejas de ser mi hija». Camila sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El castigo no era solo cruel, era público. Cada palabra de su padre se clavaba como hierro candente en su alma. La sala estalló en comentarios. «Un apache», susurró un hombre con sorna. «Ni ellos la querrán». «Que el desierto se haga cargo de su peso», agregó otra voz entre risas. Camila cerró los ojos. La humillación era insoportable. Toda su vida había cargado con el rechazo, pero jamás imaginó que su propio padre la ofrecería como un objeto. Esa noche, encerrada en su habitación, apenas pudo dormir. Se aferró a una vieja manta, la única herencia de su abuela, y dejó que las lágrimas empaparan la tela. No sabía qué le esperaba al amanecer, pero intuía que nada volvería a ser igual. El destino cruel y misterioso ya estaba escribiendo la primera página de su nueva vida. Lo que empezaba como una condena se transformaría, con el tiempo, en el inicio de una historia que desafiaría al mismo desierto. El sol ardía sobre la plaza del pueblo cuando el carruaje de don Esteban se detuvo frente a la multitud. Los curiosos se habían reunido desde temprano, ansiosos por presenciar lo que todos llamaban el castigo ejemplar. El murmullo era constante. Rumores, risas crueles y suspiros de escándalo llenaban el aire. Camila descendió del carruaje con el rostro pálido, sostenida por dos criados que no mostraban compasión. Su vestido, aunque elegante, no ocultaba la tensión en su cuerpo. Cada paso que daba hacia el centro de la plaza parecía una sentencia, mientras docenas de ojos se clavaban en ella como flechas. Don Esteban, erguido y altivo, levantó la voz para que todos lo escucharan. «Hoy esta casa se libera de una carga. Esta mujer, que no supo honrar nuestro apellido, será entregada a los apaches como pago por la paz». La multitud respondió con risas y comentarios hirientes. «Ni los indios la querrán», gritó un hombre desde el fondo. «Que se la lleven
Así la vergüenza se queda lejos, añadió una mujer, sin ocultar su desprecio. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla, pero se obligó a mantener la frente erguida. Si su padre la quería humillada, al menos no le daría el gusto de verla derrumbarse por completo. Entonces, el murmullo se transformó en silencio. Un hombre avanzaba entre la multitud. Era un guerrero apache de porte imponente, con el torso descubierto y marcado por cicatrices que hablaban de 1000 batallas. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su mirada penetrante y firme parecía retar al mismo sol. Su nombre era Nahuel, tigre en la lengua de su pueblo. No había cadenas en sus muñecas ni escoltas que lo arrastraran. Había venido por voluntad propia, cumpliendo un acuerdo. Camila contuvo la respiración cuando sus ojos se cruzaron. Esperaba desprecio, tal vez burla, pero lo que encontró fue algo distinto. Una mirada profunda, dura pero no cruel. Una mirada que parecía verla más allá de lo que todos señalaban. Don Esteban extendió la mano hacia su hija como si ofreciera un objeto. Aquí tienes tu castigo, llévatela, haz con ella lo que quieras. Para mí, está muerta. Las palabras la atravesaron como dagas. Muerta, así la consideraba su propio padre. Nahuel se quedó quieto un instante, observando a Camila. Luego dio un paso hacia ella, y la multitud retrocedió con temor. Frente a la joven, levantó su mentón con delicadeza, obligándola a mirarlo a los ojos, y en un español tosco pero claro, pronunció unas palabras que nadie esperaba. No es castigo. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Don Esteban frunció el ceño, furioso. Llévatela, que el desierto la consuma. Nahuel no respondió a las provocaciones. Tomó la mano de Camila con firmeza, pero sin violencia. Ella sintió el calor de su piel y una fuerza serena que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, alguien la trataba como persona y no como vergüenza. Juntos comenzaron a caminar hacia la salida de la plaza. Nadie se atrevió a detenerlos. La multitud observaba en silencio, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Camila, con lágrimas rodando por sus mejillas, comprendió que su vida acababa de cambiar. Lo que todos consideraban su final, tal vez era en realidad el comienzo. El sol comenzaba a descender cuando Camila y Nahuel dejaron atrás el pueblo. La plaza, con sus burlas y miradas crueles, se fue volviendo un recuerdo lejano, mientras los cascos del caballo levantaban polvo sobre el camino pedregoso. Camila iba montada con torpeza, aferrándose a la silla como podía. Sus manos temblaban, no tanto por el cansancio, sino por la incertidumbre. El silencio de Nahuel la inquietaba. No hablaba, no explicaba nada, simplemente avanzaba con paso firme, como si el desierto entero le perteneciera. El camino se volvía más áspero a cada kilómetro. La brisa del pueblo desapareció, reemplazada por un calor seco que quemaba los labios. Los cactus se erguían como centinelas silenciosos, y las montañas rojizas parecían observarlos desde la distancia. Camila sintió que estaba entrando en otro mundo, uno donde las reglas de su padre ya no tenían poder. Varias veces intentó hablar, pero las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. ¿Qué podría decirle? ¿Que tenía miedo? ¿Que no entendía por qué la había tomado con tanta calma? ¿Que su corazón palpitaba sin control cada vez que lo miraba de reojo? Finalmente, en un intento de romper el silencio, susurró: ¿A dónde me llevas? Nahuel giró apenas el rostro, y sus ojos oscuros como la noche que se acercaba, se posaron en él. Al hogar, respondió con voz grave, en un español quebrado, pero claro.
Camila se estremeció. Hogar. Esa palabra siempre había sido una prisión para ella, un lugar donde era menospreciada, humillada, silenciada. En su boca, sin embargo, sonaba diferente, como si significara refugio y no condena. El viaje continuó hasta que el sol se escondió por completo y la luna comenzó a iluminar el desierto. Nahuel se detuvo cerca de un arroyo estrecho, donde el agua corría tímidamente entre las piedras. Aquí, dijo mientras desmontaba con movimientos firmes y seguros. Camila lo observó encender un pequeño fuego con ramas secas. Sus manos eran fuertes, pero sus gestos eran tranquilos, sin brusquedad. Cuando el fuego comenzó a crepitar, él le ofreció un trozo de carne seca y un cuenco de agua. Ella lo tomó con cautela. En su casa, la comida siempre había sido acompañada de críticas. Comes demasiado, deberías controlarte, eres una vergüenza. Pero allí, bajo el cielo abierto, nadie la juzgaba. Nahuel solo la miraba con la calma de quien comparte lo que tiene, sin esperar nada a cambio. Camila sintió un nudo en la garganta. El sabor era simple, pero le supo distinto a libertad. ¿Por qué dijiste eso?, preguntó de pronto, con la voz temblorosa. En la plaza, dijiste que yo no era un castigo. Nahuel la miró largamente, y en su silencio había más respuestas que en 1000 palabras. Finalmente habló. Porque no lo eres. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de esa verdad. Nunca nadie la había visto así. En ese instante comprendió que, aunque el desierto era duro y la incertidumbre enorme, algo dentro de ella estaba comenzando a cambiar. Esa noche, recostada sobre una manta áspera junto al fuego, Camila observó el cielo cubierto de estrellas, y por primera vez en su vida, se permitió soñar con la posibilidad de que su destino no estuviera marcado por la humillación, sino por algo más grande que apenas comenzaba a descubrir. El amanecer sorprendió a Camila con los ojos abiertos. Había pasado la noche recostada en una manta áspera, junto al fuego, escuchando el murmullo del agua en el arroyo y el silencio sereno de Nahuel. A pesar del cansancio, el sueño nunca llegó del todo. La incertidumbre la mantenía alerta. Cuando el sol tiñó de dorado el horizonte, Nahuel ya estaba de pie. Había recogido las mantas y avivado el fuego para preparar algo de alimento. Camila lo observaba en silencio, sorprendida por la calma con la que se movía. No era la brutalidad que siempre le habían pintado de los salvajes, sino una fuerza tranquila, casi ritual. Tras una comida sencilla, reanudaron el viaje. El desierto se fue abriendo a un valle estrecho entre montañas rojizas. Camila notó cómo Nahuel caminaba más confiado, como si cada roca y cada sendero le resultaran familiares. Poco a poco, comenzaron a aparecer señales de vida, huellas en la arena, humo a lo lejos, y finalmente, chozas circulares hechas de piel y ramas. El campamento Apche se alzó ante sus ojos. Era un círculo amplio de tipis, dispuestos alrededor de una gran hoguera apagada. Mujeres molían maíz en piedras planas, niños corrían descalzos entre las tiendas y hombres regresaban con presas de caza al hombro. El aire estaba cargado de movimiento, de voces, de vida. Cuando la gente los vio llegar, el murmullo se extendió como un oleaje. Todos dejaron sus tareas para mirarla. Sus ojos se clavaban en Camila con mezcla de sorpresa, recelo y desconfianza. Para ellos, era extranjera, hija de un enemigo, una extraña que llegaba bajo la protección de uno de los suyos.
Camila sintió el corazón encogerse. Aquella plaza llena de burlas de su pueblo volvía a repetirse en sus recuerdos. Pero ahora, en lugar de insultos abiertos, eran miradas afiladas y silenciosas. Su instinto fue bajar la cabeza y encogerse, como tantas veces había hecho en la hacienda de su padre. Pero antes de que pudiera hacerlo, Nahuel dio un paso al frente. Su voz resonó grave en su lengua, fuerte y clara. No entendió las palabras, pero el tono era inconfundible. Estaba anunciando su decisión, afirmando que ella estaba bajo su cuidado. Un anciano, de cabellos blancos y rostro arrugado por los años, se adelantó. Era evidente que era un líder. Sus ojos eran profundos, y aunque no mostraban hostilidad abierta, tampoco ofrecían bienvenida. Le habló a Nahuel en su idioma, con frases largas y lentas, como quien advierte. Nahuel respondió con firmeza. Cuando el anciano calló, el guerrero volvió la vista hacia Camila y pronunció en su español quebrado: «Aquí, conmigo». Ese gesto tan simple y tan claro fue un escudo. Camila sintió que las miradas de la tribu se suavizaban, aunque no desaparecía la desconfianza. Las mujeres volvieron a su trabajo, los niños la observaban con curiosidad, y los hombres se apartaron en silencio. Nahuel la condujo hasta una choza vacía, cubierta con pieles. Dentro había una manta en el suelo y una vasija de barro. Era humilde, muy lejos del lujo frío de la hacienda, pero Camila sintió algo que nunca había tenido en su hogar: un espacio propio. Al salir, una mujer de rostro severo se acercó y le tendió un cuenco de agua. Camila lo tomó con ambas manos, temblando. No hubo sonrisa, pero tampoco burla. Ese pequeño gesto en medio de tantas miradas fue suficiente para que sintiera un respiro. Al caer la tarde, la gran hoguera del centro fue encendida. La tribu se reunió alrededor, y Camila fue llevada a sentarse cerca de Nahuel. Los ancianos comenzaron a contar historias en su lengua, relatos que hablaban de espíritus, de batallas y de la tierra como madre. Aunque no entendía las palabras, el ritmo de las voces y el fuego iluminando los rostros le llenaron el alma. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba en una casa donde cada mirada era reproche, ni en una plaza donde era motivo de burla. Estaba en un círculo donde, aunque era extraña, alguien se había levantado para darle un lugar. Camila se abrazó a sí misma y dejó escapar un suspiro. Tal vez, después de todo, el desierto no sería su condena, sino el inicio de una vida que jamás imaginó. El amanecer trajo consigo un aire fresco que contrastaba con el calor abrasador del día anterior. Camila despertó en la choza que Nahuel le había asignado, con la manta áspera aún cubriéndola. Por un instante pensó que seguía en la hacienda de su padre, pero al escuchar el canto de los pájaros y las voces lejanas de la tribu, recordó dónde estaba. Salió con timidez y vio a las mujeres moliendo maíz sobre grandes piedras planas. Sus movimientos eran seguros, firmes, casi musicales. Camila dudó antes de acercarse, consciente de las miradas que aún pesaban sobre ella. Tomó valor y se arrodilló junto a una de ellas, intentando imitar el movimiento de las manos. Al principio el maíz se le escapaba, la masa quedaba deshecha y el polvo blanco cubría su vestido. Algunas mujeres intercambiaron miradas y sonrisas burlonas. El viejo reflejo de su vida volvió, la vergüenza, la certeza de no ser suficiente. Pero entonces, una anciana de cabellos grises, llamada Ayane, se inclinó hacia ella. Con sus manos curtidas guió las de Camila con paciencia, mostrando el ritmo correcto. Sus ojos no tenían burla, sino enseñanza. Camila la miró con gratitud,
sintiendo un calor inesperado en el pecho. Al poco rato, logró moldear un pan pequeño y lo colocó sobre la piedra caliente. Cuando estuvo listo, lo llevó hacia la hoguera donde Nahuel se encontraba junto a varios hombres. Con nerviosismo, le ofreció el pan. Él lo tomó sin una palabra. Lo observó un instante, luego le dio un mordisco. Hubo un silencio breve y finalmente asintió. «Bien», dijo en su español torpe, pero firme. Ese bien retumbó en el corazón de Camila como un eco imposible de olvidar. Nunca en su vida alguien le había dicho esa palabra. En su casa, todo eran reproches y comparaciones. En aquel instante, en medio del desierto, un guerrero Apsé reconocía su esfuerzo con un gesto simple pero lleno de valor. Mientras comían alrededor del fuego, un joven guerrero, con evidente desdén, murmuró lo suficiente para que se escuchara. «Ni sabe moler el maíz. ¿Qué hará aquí más que estorbar?» Las risas de otros se unieron. Camila bajó la mirada, sintiendo el ardor de la humillación, pero antes de que el silencio la aplastara, Nahuel se levantó de golpe. Con paso firme, se colocó frente al joven guerrero y clavó en él una mirada que heló el aire. «Ella está conmigo», dijo en su lengua, y aunque Camila no entendió las palabras, el tono no dejaba duda. El joven bajó la cabeza en silencio, y nadie volvió a reír. Camila lo miró sorprendida. En toda su vida, nadie se había interpuesto entre ella y la burla. Nadie la había defendido de esa manera. Sintió como una corriente cálida recorría su cuerpo, no de miedo, sino de algo nuevo, dignidad. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros de la tribu, Camila comprendió que lo que estaba viviendo era diferente. Allí por primera vez, podía equivocarse y aún ser reconocido. Allí por primera vez, no era la vergüenza de nadie. Y en el silencio de las estrellas, un pensamiento germinó en su corazón. Tal vez, en aquel guerrero Apsé que todos consideraban duro y salvaje, había encontrado el primer destello de respeto verdadero. Los días comenzaron a tener un ritmo nuevo para Camila. El sol del desierto la despertaba temprano, y con él empezaban también las tareas del campamento. Al principio, cada intento era un fracaso. Derramaba el agua antes de llegar al tipi. Se le quemaba el pan en la piedra caliente, o confundía hierbas al recolectar. Y cada error la hacía sentir de nuevo aquella voz interna que tantas veces escuchó en la hacienda. No sirves para nada. Pero en el campamento nadie la apartaba. Las mujeres la observaban, algunas con recelo, otras con paciencia. La anciana Ayane, la misma que le enseñó a moler el maíz, se convirtió en su guía silenciosa. Cuando Camila fallaba, ella no la reprendía, simplemente corregía sus manos y le mostraba el gesto correcto. Un día, intentó cargar una vasija llena de agua desde el río. El peso la venció a mitad del camino y terminó empapada, con la jarra rota en el suelo. Varios niños rieron al verla, pero entonces una mujer se acercó y le entregó otra vasija, animándola a intentarlo de nuevo. Esta vez logró llegar, jadeante y con las manos temblorosas, pero con el agua intacta. El pequeño grupo de mujeres la miró en silencio, y aunque no hubo aplausos, tampoco hubo burlas. Eso fue suficiente para Camila. Por primera vez, su esfuerzo no era ridiculizado, sino respetado. Nahuel observaba todo a la distancia. No la trataba como frágil, ni le evitaba el trabajo. La dejaba luchar con sus errores. Pero cuando el cansancio era evidente, se acercaba con un gesto simple, tomaba parte de la carga, o le mostraba un atajo en el camino. Nunca con burla, siempre con una calma que desconcertaba a Camila. Una tarde, mientras intentaban pescar en el río, Nahuel se colocó junto a ella y le señaló la sombra de su cuerpo reflejada en el agua.
Los peces siguen la sombra, le dijo en su español quebrado. Camila repitió el gesto y, para su sorpresa, atrapó un pez pequeño entre sus manos. El grito de triunfo que escapó de sus labios hizo reír a Nahuel. Fue la primera vez que lo escuchó reír de verdad. Una carcajada profunda, libre, que contrastaba con su semblante siempre serio. Ella rió con él, empapada y temblando, y esa risa compartida fue como un puente invisible que los acercó aún más. Poco a poco, la tribu empezó a mirarla distinto. Ya no era la extraña que había llegado bajo la sombra del castigo, sino una mujer que se levantaba una y otra vez, que aprendía a moler, a hilar, a cargar leña, a pescar. El recelo seguía en algunos, pero también empezaba a nacer respeto. Una noche durante la cena, una mujer le entregó un cuenco de guiso sin que Camila lo pidiera. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Ella sonrió tímidamente y agradeció en la lengua que había empezado a aprender. Las risas de los niños se alzaron, sorprendidos de escuchar esa palabra en su boca. Nahuel, sentado a su lado, asintió en silencio. No necesitaba decir más. En su mirada estaba la confirmación de que, paso a paso, Camila estaba dejando de ser una carga para convertirse en parte del circo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el desierto infinito, Camila comprendió que el destino que su padre le había pintado como castigo se estaba transformando. Allí, en medio de un mundo que le era ajeno, estaba encontrando algo que jamás tuvo en su propia casa, un lugar al que pertenecía. El sol caía con fuerza aquella tarde, tiñendo de dorado las tiendas del campamento. Camila cargaba una vasija con agua desde el río, avanzando con pasos lentos y torpes. El sudor le resbalaba por la frente y los brazos le ardían del esfuerzo. A pesar de sus progresos, aún no tenía la destreza de las demás mujeres. Un grupo de jóvenes guerreros la observaba desde la sombra de un tipi. Susurraban entre risas, lanzando comentarios que no necesitaban traducción para herir. Ni siquiera puede con una jarra, se burló uno de ellos. El desierto se cansará de ella antes que Nahuel, añadió otro, riendo con desdén. Las risas le perforaron el corazón. Camila apretó los labios, luchando contra el impulso de llorar. La misma vergüenza que había sentido en la hacienda volvió a apoderarse de su pecho, recordándole la voz de su padre. Eres una carga, una vergüenza, pero antes de que el silencio de la humillación la consumiera, una sombra se interpuso entre ella y los burlones. Nahuel avanzó con pasos firmes, su lanza en la mano, su rostro endurecido por una furia contenida. Se detuvo frente a los jóvenes y clavó en ellos una mirada que heló el aire. Habló en su lengua, con un tono bajo pero cargado de autoridad. Aunque Camila no entendió las palabras, no le hicieron falta. Los guerreros bajaron la cabeza de inmediato, enmudecidos. El silencio fue tan pesado que hasta los niños que jugaban alrededor dejaron de reír. El eco de la hoguera parecía retumbar en aquel momento. Nahuel giró entonces hacia Camila y con voz grave en español quebrado dijo: «Ella es mía». Camila sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que creyó que todos podían escucharlo. Nunca antes alguien la había defendido públicamente, y mucho menos con la firmeza con la que Nahuel lo acababa de hacer. Es mía. No como un objeto, no como un castigo, sino como una afirmación de pertenencia y protección. El peso de la vasija en sus brazos pareció volverse liviano. Caminó junto a él hasta la hoguera, donde las demás mujeres la observaban con nuevas miradas, algunas sorprendidas, otras respetuosas, incluso alguna con leve aprobación.
Ya nadie se atrevió a reírse de ella. Esa noche, sentada junto al fuego, Camila sentía todavía el eco de sus palabras: ella es mía. Por primera vez, esas 3 palabras no eran una condena, sino un refugio. No hablaban de posesión cruel, sino de protección, de alguien dispuesto a ponerse de pie frente al mundo entero por ella. Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas finalmente escaparan, pero no eran de tristeza, eran cálidas, como un río que al fin encuentra salida después de años de encierro. Cuando abrió los ojos, Nahuel estaba sentado a su lado, observando el fuego. Su silencio era tan elocuente como sus actos. Ella lo miró en secreto, y en su corazón comenzó a florecer algo nuevo, algo que nunca había sentido antes: ternura. No era miedo, ni gratitud, ni dependencia. Era el inicio de un sentimiento más profundo, la chispa de un vínculo que empezaba a encenderse en medio del desierto. Esa noche, bajo el cielo infinito, Camila comprendió que ya no era solo una extraña en el campamento. Ahora era alguien que por primera vez en su vida había sido defendida, reconocida, y quizá comenzaba a ser. El viento soplaba suave aquella tarde en el valle, moviendo las ramas secas y levantando un polvo dorado que brillaba con el sol poniente. El campamento estaba tranquilo. Los hombres reparaban armas, las mujeres cosían pieles y los niños jugaban entre risas. Camila había pasado el día ayudando a moler maíz y a secar carne, pero cuando el trabajo terminó, se encontró junto a Nahuel, caminando hacia el río. Aún le costaba comprenderlo. Él casi no hablaba, pero en su silencio había más compañía que en todas las palabras vacías que había escuchado en la hacienda de su padre. Al llegar al río, Nahuel le mostró cómo usar una rama curva para atrapar peces. Camila, torpe pero curiosa, lo intentó varias veces. 1, 2, 3 veces, y siempre terminaba mojándose las manos sin lograr nada. Finalmente, al inclinarse demasiado, resbaló en una piedra húmeda y cayó de lleno al agua con un grito ahogado. Por un instante pensó que sería motivo de burla. Esperaba escuchar carcajadas, como tantas veces en su pasado, pero cuando salió empapada con el cabello pegado al rostro y la ropa goteando, lo que escuchó fue algo que jamás había oído de él: una carcajada profunda, limpia, que resonó como un trueno amable en medio del río. Nahuel reía de verdad, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos brillando. Camila lo miró primero desconcertada, y luego no pudo contenerse. Estalló en risas también. Rieron juntos como niños, dejando que el agua y el momento se llevaran consigo todas las heridas. Cuando por fin recuperaron el aliento, Nahuel extendió su mano y la ayudó a salir. Camila sintió el calor de su palma fuerte y firme, y un rubor le subió al rostro. No era vergüenza, era otra cosa, una chispa suave que le encendía el pecho. De regreso al campamento, los niños corrieron hacia ella riendo al verla empapada. Camila les respondió con una sonrisa tímida, y por primera vez no sintió las miradas como cuchillos, sino como juegos. El murmullo de las mujeres no era burla, sino curiosidad. Esa noche junto al fuego, Camila se sentó a su lado. El calor de las llamas iluminaba los rostros, y ella lo observaba en silencio. La fuerza de sus manos, la serenidad en su gesto, el brillo de sus ojos al mirar las estrellas. El miedo que alguna vez sintió se había transformado en respeto, y el respeto en algo más, algo que apenas se atrevía a nombrar amor. Mientras los ancianos contaban historias en su lengua, Camila se inclinó un poco hacia él y susurró en su español entrecortado, imitando su forma de hablar: «Hoy río contigo». Nahuel giró el rostro, y en la penumbra del fuego,
Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No dijo nada más, pero esa sonrisa bastó para que Camila comprendiera. Entre ellos estaban haciendo algo que ni el desierto ni los prejuicios podrían detener. Lo que había empezado como un castigo, ahora se transformaba en complicidad, en confianza, en la primera chispa de un amor inesperado que cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo en el campamento pasó como un río sereno, aunque cada día traía consigo pruebas nuevas. Camila había llegado allí como una mujer quebrada por la humillación, marcada por el rechazo y condenada por su propio padre. Pero ahora, al mirarse en el reflejo del río, apenas se reconocía. Su rostro seguía siendo el mismo, redondeado y tierno, pero había un brillo distinto en sus ojos. Sus manos, antes suaves y temblorosas, estaban endurecidas por el trabajo. Sabía cargar agua sin derramarla, moler maíz hasta obtener la masa perfecta y hasta hilar fibras bajo la guía de las mujeres que al inicio la rechazaban. Su cuerpo ya no era una carga, era una herramienta de vida. Una tarde, mientras recogía leña, se dio cuenta de algo simple pero profundo. Por primera vez en su existencia, no tenía miedo de equivocarse. En su casa, cada error era motivo de burla o castigo. Allí, en cambio, los tropiezos eran parte del aprendizaje. Ese descubrimiento encendió en ella una fuerza que nunca había sentido, la certeza de que valía por sí misma. Nahuel la observaba en silencio, como siempre, pero sus gestos lo decían todo. La forma en que apartaba leña para que ella no se lastimara, cómo le compartía el primer trozo de carne en la hoguera, cómo sus ojos se ablandaban cuando la veía reír con los niños. Camila había aprendido a leer esas señales y a responder con sonrisas, palabras sencillas en su idioma y una ternura que brotaba cada vez más natural. Una noche, el Consejo de Ancianos se reunió en torno al fuego. Hablaron largo y tendido en su lengua, y aunque Camila no entendía todo, percibió las miradas que le dirigían. Finalmente, el anciano de cabellos blancos que lideraba la tribu se levantó y en español lento y marcado, dijo: «Aquí ya no eres castigo, aquí eres mujer del desierto». El corazón de Camila se desbordó. Sintió las lágrimas brotar, pero esta vez no eran de tristeza, sino de orgullo. En ese momento comprendió que no solo Nahuel la había defendido, la tribu entera, con su paciencia y pruebas, había terminado por reconocerla como parte de ellos. Esa misma noche, Nahuel se acercó y, en un gesto solemne, colocó en sus manos el collar de cuero con la piedra azul que siempre llevaba en el cuello. Ella lo miró sin comprender al inicio, hasta que él dijo en voz baja: «Mi secreto, ahora es tuyo». Camila apretó el collar contra su pecho. Aquel objeto no era solo un adorno, representaba un juramento, un símbolo de respeto y de amor. El campamento entero guardó silencio, los ancianos asintieron, las mujeres sonrieron, y los niños aplaudieron sin comprender del todo la magnitud del gesto. Camila, con las lágrimas rodando, entendió que acababa de renacer. Ya no era la hija rechazada, ni la mujer humillada. Ahora era la elegida de un guerrero, la dueña de su propio destino. Con el tiempo, la noticia llegó a su pueblo. Decían que don Esteban, furioso, había jurado olvidar a su hija, borrarla de la memoria de la familia, pero a Camila ya no le importaba. Él había perdido una hija por orgullo. Ella había encontrado en el desierto lo que jamás tuvo en su propia casa: respeto, dignidad y amor. Camila alzó la vista hacia el cielo estrellado, de la mano de Nahuel. En su corazón ardía una certeza: lo que un día comenzó como una condena,
se había transformado en el mayor regalo del destino. Lo que para su padre fue un castigo, para ella se convirtió en el mayor amor del desierto.